Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ekaterina Ivanovna vivía sola en un apartamento modesto y algo destartalado en el distrito Petrogradsky de San Petersburgo. La ciudad, con sus canales congelados en invierno y sus avenidas bordeadas de árboles centenarios, parecía casi congelada en el tiempo, como un frágil recuerdo de una época pasada. A cientos de kilómetros de distancia, Moscú vibraba con luces de neón y un bullicio constante, pero aquí en San Petersburgo, si se escuchaba con atención, aún se podían oír los susurros de los secretos de siglos pasados. El apartamento de Ekaterina, ubicado en el último piso de un antiguo edificio de ladrillo rojo, era como ella, sencillo, austero, pero lleno de reliquias familiares. Algunos cuadros heredados de su abuela, un viejo samovar en la mesa de la cocina, una estantería repleta de novelas clásicas rusas desgastadas. Sin embargo, a pesar de todo este pasado que la rodeaba, Ekaterina sentía un profundo vacío. Estaba sola. Hacía varios años, una tragedia destrozó su vida, una amarga y definitiva discusión con su madre, Natalia Sergeyevna. Una historia de rencores de larga data, esperanzas frustradas y palabras demasiado duras para olvidar. Desde ese día, nunca volvió a hablar de esta ruptura, ni con sus seres queridos ni consigo misma. El silencio se había convertido en su refugio, y la soledad, en su compañera. En esta ausencia familiar, la única presencia que se había mantenido firme, con una constancia casi obstinada, había sido la de su suegra, Zinaida Alexandrovna. Mujer de otra generación, nacida en la rígida y orgullosa Rusia soviética, Zinaida tenía una personalidad imponente, casi intimidante. Era alta, de rasgos fuertes, penetrantes ojos color acero y una voz firme que dejaba poco margen para la discusión. Su relación nunca había sido sencilla. Zinaida veía a Ekaterina como una extraña en la familia, demasiado tierna, demasiado frágil, incapaz de comprender los silencios ni las tradiciones que apreciaba. Ekaterina, por su parte, veía a Zinaida como una mujer dura y arrogante, cuya presencia bastaba para perturbar su paz interior. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y sus constantes peleas, Zinaida había sido la única que nunca la había decepcionado, especialmente durante los difíciles años posteriores a la muerte de Leonid. Su esposo, Leonid, había fallecido hacía 5 años, dejando un enorme vacío. Su muerte fue repentina, un accidente que destrozó a toda la familia. Desde entonces, Zinaida, a pesar de su carácter severo, había acogido a Ekaterina en su hogar, ayudándola a afrontar su dolor con cierta dignidad. Ekaterina la había cuidado en los últimos meses, cuando la enfermedad la había dejado débil y frágil, pero nunca había logrado superar por completo el muro invisible que la separaba. En la mañana del tercer día después de la muerte de Zinaida, en el pesado silencio del apartamento, aún cargado de recuerdos, Ekaterina empezó a ordenar, como para ahuyentar la ansiedad. Cada objeto parecía contar una historia, cada mueble guardaba el rastro de esta mujer a la que conocía tan poco. Al abrir la vieja cómoda de madera maciza, un mueble enorme que parecía provenir de una casa burguesa prerrevolucionaria, descubrió un pequeño cajón oculto, casi invisible. La curiosidad la venció. Dentro, había una carta cuidadosamente doblada, el papel amarillento, quebradizo por las arrugas del tiempo. El sello de lacre rojo, intacto, ostentaba un antiguo símbolo familiar. En el sobre, con letras finas y elegantes, estaba escrito su nombre, Ekaterina Ivanovna. Vacilante, casi temblorosa, rompió el sello. Un suave aroma a papel viejo y tiempo congelado se desprendía del aire. Desdobló la carta con cuidado. La primera frase la impactó como un trueno en un cielo en calma. Mi querida Ekaterina. Ella siguió leyendo, cada palabra pesando mucho en su corazón. Sé que durante años hemos mantenido una distancia que ninguno de los dos quiso jamás. Siempre me has visto como una intrusa, una mujer con secretos, y sé que te ha costado aceptarme del todo. Pero hay cosas que no sabes, cosas que quizás solo entiendas después de mi muerte. Ekaterina sintió que le sudaban las manos. Los recuerdos de sus discusiones, las miradas frías, la soledad impuesta, todo se mezclaba en su interior. Ella continuó leyendo, pendiente de cada palabra. Nunca quise que cargaras con el peso de esta verdad, pero ahora es hora de que lo supieras. Leonid no era quien creías. No era el hijo perfecto que ves en él. Hace décadas, antes de conocerte, cometió errores,
errores terribles, y nunca quise que lo supieras. Ekaterina sintió que se le cortaba la respiración. Tuvo una aventura con una mujer llamada Anastasia, y tuvo un hijo, un niño llamado Nikita. ¿Este niño? Es tu hermano. Ekaterina se quedó paralizada, sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si cada latido resonara contra las silenciosas paredes del apartamento. Esas palabras, Nikita, un hermano, un secreto largamente enterrado, destrozaron todas sus certezas. Nunca había oído hablar de ese Nikita. Nunca. Leonid, su marido, había pintado su infancia como un cuadro idílico, sin sombra alguna, una infancia llena de recuerdos felices y sencillos. Recordaba sus historias, alegres, a veces nostálgicas, siempre teñidas de cierta ternura cuando hablaba de su madre, Zinaida, pero nunca una mención, ni una palabra, sobre ese hermano desconocido, sobre ese misterioso asunto. ¿Por qué entonces esta verdad, oculta durante tanto tiempo, emergía ahora, de la mano misma de quien siempre había sido, paradójicamente, el más duro y distante de todos? ¿Por qué Zinaida le había ocultado este secreto, incluso en los momentos en que compartían sus silencios? ¿Acaso era para protegerse, como decía? ¿O acaso ella misma había quedado atrapada por el miedo, la vergüenza, un dolor demasiado antiguo para ser revelado? Las palabras caían sin cesar, como una lluvia helada incontenible. A pesar del tumulto, Ekaterina sintió la necesidad de continuar, de leer hasta el final, aunque cada línea le desgarrara el corazón un poco más. Ese chico, Nikita, está vivo, Ekaterina. Vive en Moscú, ya es un hombre adulto. Y busca a su familia, busca la verdad. Es a ti, querida, a quien regresará para comprender lo que pasó. La mención de Moscú evocaba una imagen borrosa en su mente, una ciudad enorme y bulliciosa, un lugar de promesas y peligros, un mundo del que había huido toda su vida. Y este Nikita, este hermano cuya existencia desconocía, estaba allí, en algún lugar, un joven del que no sabía nada, pero con quien compartía la misma sangre, el mismo nombre, aunque todo pareciera irreal. Nunca quise involucrarte en esto. Decidí mantenerlo en secreto para proteger a Leonid y a nuestra familia. Pero ahora es hora de afrontar la verdad. Por favor, encuéntralo, habla con él y quizás, solo quizás, algún día puedas perdonarme. Los últimos versos eran temblorosos, como si Zinaida, en esta última confesión, hubiera liberado todo el peso de su conciencia, con una dulzura que nunca había mostrado en su vida. Ekaterina sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Agarrando el papel arrugado, se puso de pie apresuradamente, se acercó a la ventana y contempló la ciudad dormida. El cielo gris perlado parecía reflejar la tormenta que se avecinaba en su interior. Todo lo que había construido, su vida, sus recuerdos, sus certezas, se desmoronaba, dando paso a una cruda y desconcertante verdad. Un hermano. Un hijo oculto. Una parte desconocida de la historia de su familia, reprimida en silencio durante décadas. ¿Y por qué ahora, cuando todo parecía haber quedado atrás? ¿Por qué Zinaida no había revelado este secreto tan celosamente guardado en vida? ¿Era el miedo destruir lo que quedaba de la familia? ¿O había cosas aún más oscuras y complejas que no estaba preparada para afrontar? El recuerdo de Nikita ya la atormentaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué heridas cargaba? ¿Por qué buscaba la verdad? Y, sobre todo, ¿qué haría ahora, con esta revelación que lo cambiaba todo? Las paredes del apartamento parecían cerrarse sobre ella, pero en el silencio, Ekaterina sintió que surgía una determinación. Tenía que encontrar a Nikita. Tenía que comprender, tenía que arrojar luz sobre este pasado oculto, incluso si la luz corría el riesgo de quemar todo lo que alguna vez había conocido. Unos días después, Ekaterina subió a un tren con destino a Moscú. Viajaba sola, abrigada con su abrigo gris a pesar del sofocante calor del verano que ya se cernía sobre las llanuras rusas. Los paisajes pasaban por la ventana, campos interminables, pueblos dispersos, bosques oscuros y silenciosos. Pero en su interior, nada pasaba. Todo estaba en suspenso. El ruido constante del tren no podía calmar el tumulto de sus pensamientos. Con el corazón apesadumbrado, se preguntó qué esperaba realmente. ¿Encontrar algo de verdad? ¿Apaciguar una conciencia ajena? ¿O ofrecer a un joven, hasta entonces desconocido, el reconocimiento que siempre le habían negado? No lo sabía.
No tenía ningún plan, ninguna certeza, solo un poderoso impulso, buscar esta historia incompleta y, quizás, reconstruirse a través de ella. En Moscú, la ciudad la abrumó en cuanto llegó. El bullicio, los altos edificios, los rostros apresurados, todo le parecía extraño, demasiado rápido, demasiado vasto. Hacía años que no pisaba allí. Tenía en las manos la dirección garabateada en la carta de Zinaida, como un talismán. El barrio no era lo que había imaginado. No era ni miserable ni lujoso. Era uno de esos barrios olvidados, entre dos mundos, donde los viejos bloques de apartamentos soviéticos coexisten con torres de cristal. Tras horas de dudar, buscar y mirar a los transeúntes sin atreverse a hablarles, finalmente se encontró frente a una vieja puerta en el cuarto piso de un edificio sin ascensor. Con el corazón latiendo con fuerza, llamó. Él lo abrió. ¿Nikita? Un joven de rostro cerrado y mirada intensa. Tenía los rasgos de Leonid, la frente, la barbilla, el ceño fruncido al observar a alguien, pero todo en él delataba una vida diferente. Una vida sin protección, sin privilegios, sin consuelo. Cargaba con la dureza que se adquiere al encontrarse con la ausencia y el silencio. Ekaterina se quedó sin habla por un momento. Él la miró con recelo, casi a la defensiva. Intentó hablar con calma. Se presentó, mencionó la carta de Zinaida y el nombre de Leonid. Esperaba una reacción fuerte, ya fuera ira o rechazo. Pero Nikita permaneció inmóvil. Todo a su alrededor pareció congelarse, como si hasta el tiempo hubiera contenido la respiración. Finalmente la invitó a entrar, sin decir palabra. El silencio era denso, casi sofocante. El apartamento era modesto, limpio pero vacío. Unos pocos libros, un sofá viejo, una foto de la infancia en una estantería. Los días siguientes estuvieron llenos de una espera incómoda y silencios interrumpidos por fragmentos de frases. Nikita hablaba poco, pero escuchaba con atención. Ekaterina descubrió en cada mirada, en cada gesto, la profundidad de sus heridas. No estaba simplemente enojado, lo abrasaba la indiferencia, la sensación de haber sido borrado antes de siquiera existir. Nunca quise ser un secreto, se lo dijo una noche, mientras compartían un té tibio en la cocina. Pero ahora siento que estoy descubriendo una parte de mi vida que ni siquiera sabía que me faltaba. Las palabras la traspasaron. Comprendió entonces que no era la cruda verdad lo que esperaba, sino un gesto de reconocimiento. El simple hecho de ser visto, de ser nombrado, de que finalmente le dijeran que tenía derecho a existir. Poco a poco, empezaron a conocerse. No como hermano y hermana, este vínculo parecía demasiado abstracto, demasiado abrupto para imponerse de golpe. Sino como dos seres heridos por la misma mentira, intentando salir juntos de ella. A veces reían tímidamente. Hablaban de Leonid, cada uno con su propia versión, sus recuerdos destrozados. Ekaterina relataba los silencios, las ausencias de su marido, a quien ahora entendía de otra manera. Nikita hablaba de la mujer que lo había criado sin decirle nunca quién era su padre, de esa búsqueda incesante de una verdad que siempre se le escapaba. Una noche, conversaron un buen rato, hasta que el cielo empezó a despejarse. Ekaterina lo miró y susurró, con la garganta apretada. No puedo devolverte tu pasado. Pero puedo darte este presente, si me aceptas. No respondió de inmediato. Pero asintió lentamente. Y ese simple gesto despertó en ella algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La historia de Zinaida, de Leonid y de las heridas transmitidas como legados envenenados había dejado profundas cicatrices. Pero en esta pequeña cocina, en el corazón de Moscú, algo diminuto y precioso estaba naciendo, una reconciliación. Un camino, aún incierto, hacia otra forma de familia. Porque en el fondo, quizá la familia no solo estaba hecha de sangre y verdad, sino también de perdón, miradas sinceras y la voluntad de reconstruir, incluso sobre las ruinas. El regreso a casa fue más tranquilo y abrupto de lo que había imaginado. En el tren de regreso a su ciudad, Ekaterina contemplaba el paisaje sin verlo realmente. Algo en su interior había cambiado. No era solo el cansancio ni la tensión acumulada durante los últimos días, era algo más profundo. Una transformación silenciosa, invisible, pero irreversible. Al llegar, la casa parecía congelada en un tiempo que ya no reconocía.
Las paredes familiares, los muebles, las fotos familiares, todo le parecía de repente demasiado liso, demasiado pulido. Como si este hogar, en el que creía construir una vida honesta y sólida, no fuera en realidad más que un teatro, un escenario donde el silencio había enmascarado las verdades más dolorosas. Leonid no estaba. Estaba de viaje de negocios, como solía estar. Ella siempre había aceptado estas ausencias con comprensión, a veces con resignación, pero ahora le parecían sospechosas, casi amenazantes. ¿Qué otros secretos podría seguir ocultando? ¿Qué representaba realmente este hombre con quien había compartido tantos años? No lo odiaba, no. Pero algo en su interior se había desgarrado para siempre. La confianza ciega se había esfumado. En la oficina de Leonid, encontró un álbum de fotos cuidadosamente ordenado. Se sentó y lo hojeó, observando las sonrisas congeladas, las vacaciones en la playa, los cumpleaños de sus hijas de la infancia, las cenas con amigos. Todo parecía perfecto, pero ahora veía lo que estas imágenes no transmitían. La ausencia de Nikita. La omisión deliberada. Y, sobre todo, la silenciosa complicidad entre Leonid y Zinaida. Recordó esta frase que Nikita había dicho el día antes de su partida. No solo los culpo por olvidarme. Los culpo por negarme. Estas palabras ahora resonaron en cada rincón de la casa. Esa noche, se sentó con una carta que había empezado en el tren. En ella, le hablaba a Leonid, no como una esposa amorosa, sino como una mujer lúcida. No lo acusó. No desahogó su ira. Expuso los hechos, los silencios, las consecuencias. Escribió con una suave frialdad, la de las verdades que ya no se pueden eludir. Me privaste de la capacidad de elegir. Me convertiste en su cómplice involuntario. Y eso, Leonid, nunca lo olvidaré. Pero lo que estoy a punto de hacer ahora no lo hago contra ti, sino por él. Por Nikita. Por mí. Por todos nosotros. Aún no sabía si iba a enviar esa carta. Pero sabía que ya no era la misma mujer. En las semanas siguientes, Ekaterina mantuvo el contacto con Nikita. Intercambiaron mensajes, cada vez más personales, a veces incluso alegres. Él le contó sobre sus lecturas, su trabajo en una pequeña editorial, sus dudas sobre el futuro. Ella le habló de sus hijas, sus recuerdos de infancia y su jardín, que intentaba no dejar morir. Poco a poco, sin darse cuenta, estaba construyendo un puente. Otra forma de conexión. No una reparación, porque algunas cosas no se pueden reparar, sino una forma de presencia. Un comienzo. Y entonces un día Nikita le escribió. No sé a dónde voy con todo esto. Pero me alegra que hayas venido. Porque ya no estoy sola. Este simple mensaje la hizo llorar. Comprendió entonces que, a pesar del dolor, a pesar de las traiciones, había logrado algo esencial, había abierto una brecha en el muro del pasado. Y en esa brecha, algo vivo crecía. Frágil, incierto. Pero vivo. No había hecho este viaje para ajustar cuentas. Lo había hecho para escuchar, para comprender. Y al hacerlo, también se había encontrado a sí misma. Porque a veces la verdad no nos destruye. Simplemente nos obliga a crecer. Leonid regresó a casa 3 días después, maleta en mano, con el rostro marcado por el cansancio del viaje. No había nada inusual en sus ojos, sonreía, como siempre, dispuesto a apoyar una mano ligera en el hombro de Ekaterina para intercambiar unas palabras informales sobre el aeropuerto, el tiempo y el café de mala calidad del hotel. Pero esa noche, ella no le devolvió la sonrisa. Ella lo estaba esperando en la sala, derecha, con las manos cruzadas sobre las rodillas y un expediente sobre la mesa frente a ella. «¿Estás en casa?», dijo simplemente. «Sí». «¿Te ves serio? ¿Está todo bien?». Ella lo miró. Él comprendió al instante. Algo había cambiado. Su mirada no era la de una esposa preocupada, sino la de una mujer despierta, tras un largo sueño. «Fui a Moscú», dijo. Leonid se quedó allí paralizado. Por un breve instante. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. No preguntó por qué. Lo sabía. ¿Lo encontraste?, preguntó sin aliento. Ella asintió lentamente. Sí. Lo encontré,
Hablé con él. Me escuchó. Mejor que tú, quizá. Leonid apartó la mirada. Dejó la maleta y se acercó, pero ella retrocedió un poco. Ese gesto simple y discreto fue como un rayo de luz entre ellos. Me mentiste, Leonid. Todos estos años. Me contaste tu infancia como si fuera un cuento de hadas. Borraste a un ser humano. A un niño. A tu hijo. Él suspiró y se sentó pesadamente en la silla frente a ella. Su rostro se ensombreció. No fue tan sencillo, Katia. No me llames así. Él miró hacia abajo. Ella continuó, con una voz más firme y segura de lo que jamás había oído. ¿Sabes qué me duele más? No es que tuvieras un hijo antes que yo. Ni siquiera es que Zinaida decidiera ocultarme la verdad. Es que no dijiste nada. Que me miraste todos los días, durante 20 años, haciéndome creer que tu familia empezó conmigo. Me robaste la oportunidad de decidir quién era yo en esta historia. Leonid se pasó una mano por la cara, visiblemente conmocionado. Era joven. Fue un error. Estaba perdida, pensó Zinaida. No me hables de lo que pensaba Zinaida. Ella tuvo el valor de escribirme. Tú no. Silencio. ¿Quieres saber qué vi en los ojos de Nikita? Preguntó después de un momento. Dignidad. A pesar de todo. A pesar del abandono, los silencios, el rechazo. No te culpa por ser joven, te culpa por desaparecer. Leonid asintió lentamente, con la mirada perdida en el espacio. No sabía cómo volver con él, susurró. Me daba vergüenza. Y luego pasaron los años. Y te escondiste tras los años, como si el tiempo borrara los pecados. No los borra, Leonid. Los hace más pesados. Se hizo un largo silencio. Ninguna palabra podía remediarlo. No había atajos hacia la redención, solo un camino estrecho e incierto que uno debía tener el coraje de tomar. Vas a tener que hablar con él, dijo finalmente. No por mí. No por ti. Por él. Y si te niegas, al menos ten el valor de decirlo. Leonid la miró. Por primera vez, parecía viejo. No físicamente, sino internamente, desgastado por lo que había negado durante tanto tiempo. ¿Me vas a dejar?, preguntó con voz temblorosa. Ekaterina lo miró durante un largo rato. Aún no lo sé. Pero ya no puedo vivir en una casa construida sobre el silencio. Todo debe reconstruirse. O dejarse todo atrás. Se puso de pie, con el expediente aún sobre la mesa, que contenía la carta de Zinaida, algunas fotos de Nikita y una página en blanco en la que simplemente había escrito, ya es hora. Luego salió de la habitación, dejando a Leonid solo para enfrentar aquello de lo que había huido durante tanto tiempo, la verdad. Habían pasado 2 semanas desde el regreso de Ekaterina. Leonid apenas había dormido. Cada noche se levantaba, paseaba en silencio por la sala, deteniéndose frente a la carta de Zinaida, que releía incansablemente. Había eludido las preguntas de sus hijas, refugiándose en un silencio doloroso. Pero esa mañana, sin decir palabra, tomó el tren a Moscú. No le había avisado a Nikita. Ni siquiera estaba seguro de estar allí. Pero sabía a dónde ir. El pequeño edificio gris, con sus ventanas descoloridas, parecía congelado en el tiempo. Leonid subió las escaleras lentamente, como si llevara a cuestas el peso de sus 28 años de ausencia. Él llamó. Largo silencio. Entonces la puerta se abrió. Nikita permaneció inmóvil en la puerta. No había cambiado, la misma mirada oscura, la misma mandíbula apretada, pero en sus ojos, algo indescifrable. Ni odio ni cariño. Solo expectación. Hola, dijo Leonid. Vine a hablar contigo. Un silencio. ¿Quieres un café?, preguntó Nikita con tono neutral. Leonid parpadeó sorprendido. Asintió. Dentro, el apartamento era sencillo, limpio, pero sin calidez. Unos pocos libros, una guitarra contra la pared, una fotografía desgastada en un estante. Zinaida, joven, de la mano de un niño. ¿Nikita? El café humeaba entre ellos, pero ninguno lo tocó.
Tardé demasiado, dijo Leonid. Lo sé. Nikita se encogió de hombros. Ese no es el problema. Así que lo que. Decidiste olvidarme. Y lo hiciste bien. Nunca te vi, nunca supe de ti, nunca leí una sola línea tuya. Ni siquiera me enviaste una tarjeta de cumpleaños. No estuviste ausente. Eras inexistente. Leonid apretó la mandíbula, incapaz de responder. Sabes, dijo Nikita, de joven aprendí que era, demasiado. Una niña del silencio. Cuando otros hablaban de su padre, yo callaba. No por vergüenza. Por ausencia. Por vacío. Leonid cerró los ojos. Tenía miedo. Me escondí tras el miedo, luego tras la comodidad del olvido. Fui un cobarde. No busco tu perdón, Nikita. Pero estoy aquí. Ahora. Y te lo debo todo. ¿Todo? Repitió Nikita con amargura. No puedes devolverme mi infancia. Ni al hombre en el que podría haberme convertido si hubiera sabido que merecía ser amado. Silencio. Pero, continuó Nikita, hay una cosa que puedo hacer ahora, mirarte a la cara. Y decidir por mí mismo qué tipo de hombre quiero ser. Se acercó lentamente y le ofreció un sobre. Dentro, una foto, él a los 8 años, sonriendo tímidamente en un parque. Ese es el que dejaste atrás. Protegí a ese niño lo mejor que pude. Leonid tomó la foto con emoción. Le temblaban las manos. ¿Puedo conocerte? Preguntó. A tu ritmo. Como quieras. Nikita lo miró durante un largo rato. Quizás. Pero no como padre. Todavía no. Tal vez como un desconocido que merece una segunda oportunidad. Leonid asintió, con los ojos empañados. Y por primera vez, un temblor de paz los atravesó. Frágil, incierto, pero real. Ekaterina había esperado el momento oportuno. Había pensado, repensado, preparado cada palabra. Pero nada podía preparar realmente a sus dos hijas, Anna y Poliña, para lo que estaban a punto de oír esa noche. Estaban reunidos en la sala familiar, alrededor del viejo samovar que siempre les había calentado las tardes de invierno. Leonid, en silencio, mantenía la mirada fija en su taza. Aún no había hablado. Fue Ekaterina quien habló. Hay algo que necesitas saber. Una verdad que tu abuela mantuvo en secreto toda su vida, y que acabamos de descubrir. Anna, la mayor, frunció el ceño. Poliña, la menor, se removió nerviosa en el sofá. Se llama Nikita, dijo Ekaterina con voz suave pero firme. Tiene 28 años. Y, es tu medio hermano. Un silencio gélido cayó. ¿Qué? Suspiró Anna. Los ojos de Poliña se abrieron de par en par, como si no hubiera entendido. ¿Papá? Preguntó finalmente. ¿Es cierto? Leonid los miró lentamente. Asintió con una expresión de vergüenza y cansancio en el rostro. Antes de conocer a tu madre. Hubo otra historia. Un error. Un abandono. Y no tuve el valor de enmendarlo. Anna se levanta bruscamente. ¿Quieres decir que tienes un hijo y nunca nos lo contaste? ¿Que la abuela lo sabía, que nos vio crecer, sin decir nada? Pensó que nos protegía, respondió Ekaterina con suavidad. Protegiendo esa imagen perfecta que teníamos de nuestra familia. Pero a veces el silencio destruye más que las confesiones. Poliña, sin embargo, permaneció congelada, perdida. ¿Se parece a papá?, preguntó casi en voz baja. Sí, murmuró Ekaterina. Pero hay algo en sus ojos que Leonid nunca tuvo. Soledad. Anna giró sobre sus talones y salió de la habitación sin decir palabra. Poliña, con los ojos brillantes, se levantó a su vez. ¿Sabe que existimos? Sí, respondió Leonid. Ya lo sabe. Y, quiere conocernos. Pero no se impondrá. Será tu decisión. Poliña guardó silencio un momento. Luego se acercó a su padre y le dijo. Aún no sé qué siento. Pero me gustaría conocerlo. Comprenderlo.
ver en sus ojos lo que nos has estado ocultando. Leonid solo pudo asentir, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Unas horas después, Anna regresó. Se acercó a Ekaterina y le preguntó con frialdad. ¿Estás sufriendo? Sí, respondió Ekaterina. Pero no intenta quitarte nada. Solo intenta dejar de ser invisible. Anna miró hacia otro lado, pero su tono se había suavizado. Entonces lo conoceré. Pero no por él. Por mí. Para entender lo que significa ser su hermana, o no. Y así, a través del dolor, la conmoción y la humanidad, la familia comenzó a redefinirse. Ya no con mentiras y silencio, sino con la valentía de enfrentarse a sí misma. Era un frío domingo de diciembre. Moscú lucía su abrigo de nieve y el viento azotaba los rostros. En un pequeño y discreto café de fachada anticuada, Ekaterina esperaba, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té. A su lado, Poliña miraba nerviosa hacia la puerta. Anna parecía paralizada, rígida con su abrigo negro, con los brazos cruzados, como una armadura contra las emociones. La puerta se abrió. Nikita entró. Llevaba una chaqueta desgastada y una bufanda demasiado fina para la temporada. Pero no fue su apariencia lo que impresionó a las niñas, fue su mirada. Igual que la de su padre. Pero agobiada por años de abandono. Se acercó lentamente. Ekaterina se puso de pie. ¿Nikita? Ellas son Anna y Poliña. Los miró sin decir nada, como si memorizara cada detalle. Luego suspiró. Gracias por venir. Silencio. Poliña bajó la mirada. Anna lo miraba directamente a los ojos, casi desafiante. No sé qué decirte, dijo. Crecimos sin saber de tu existencia. Así que, para ser sincera, estoy enfadada. Nikita asintió. Tienes derecho. Yo también lo tenía. Poliña habló tímidamente. ¿Tú, siempre has vivido en Moscú? No siempre. Orfanato, familia de acogida, luego, por mi cuenta, desde muy joven. Hice trabajos esporádicos. Estudié un poco. Esperé, sin saber muy bien qué. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Entonces Poliña se enderezó. Te pareces a papá, dijo en voz baja. Pero no solo físicamente. Lo busqué, respondió Nikita. Una vez pasé por su casa. Vi las luces, las risas. Me di cuenta de que no pertenecía allí. Dámelo. Quizás no dependía de ti. Quizás dependía de él abrirte la puerta. Nikita dio una sonrisa triste. No esperaba ser amada. Solo ser reconocida. Sus palabras cayeron como piedras sobre la mesa. Entonces Ekaterina extendió la mano y colocó suavemente sus dedos sobre los de Nikita. Estás aquí ahora. Y ya no estás solo. Anna miró hacia otro lado, con los ojos empañados. Poliña, a su vez, extendió su mano. No sé si puedo llamarte hermano, Nikita. Pero quiero conocerte. Él la miró sorprendido, casi conmovido. Eso ya sería mucho. Anna finalmente susurra. No elegimos este pasado. Pero quizá podamos elegir qué hacer con él. Y en ese preciso instante, en aquel viejo café moscovita, 3 vidas dispersas comenzaron, lenta y dolorosamente, a recomponerse. No olvidando el pasado, sino reconociendo sus heridas.